El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Y si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada sábado a las 10 de la noche a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz sobre a lo que el país tiene en vilo y desde luego con enorme interés, más aún tras definiciones urgentes y polémicas que acaba de hacer el presidente electo en su visita a los Estados Unidos. La más impresionante, una clara señal de que o me dan un préstamo puente o podemos caer en default, sin pago suspendido de nuestras deudas en el extranjero con los acreedores para 2024 o 2026. Nuestro invitado comentó ya eso y es el hombre que más ha analizado lo que mejor necesitamos saber. ¿Qué hacer para enfrentar una situación de mínimo fragilidad evidente de la economía por parte del nuevo presidente? Alberto Acosta Burneo, él es articulista de Vistazo, orientador regular en estos temas económicos y editor de la publicación de Economía y Política Análisis Semanal, algo que tiene 30 años de hacer historia en el Ecuador, dirigida por Walter Spurrier. Con esos antecedentes, economista, una primera definición suya. En lo que usted más ha insistido es en no subir impuestos, sino recortar gastos. ¿Por dónde? Lo que sucede es que tenemos un gasto corriente imparable. Y mientras no limitemos el gasto corriente, la crisis fiscal va a estar ahí, vuelve una y otra vez. 2021 se hizo una reforma tributaria, subieron los impuestos, supuestamente para corregir la crisis fiscal. 2023, nuevamente una crisis fiscal. Así lo dijo recién en un video que se viralizó Alberto Acosta. El gobierno busca revivir la preventa petrolera. ¿Pero qué es? Es una manera de tapar el enorme hueco fiscal, abriendo uno nuevo y más grande en el futuro. Es gastarse los dineros hoy que deberíamos recibir en el futuro. Pero cuando llegue el futuro, ¿qué haremos? El problema es que en materia fiscal continúa el gasto corriente imparable. Año tras año sigue subiendo. En este año, en lo que va del año, ya se produjo un incremento de $1.500 millones en gasto corriente. Así no hay dinero que alcance. Es urgente tomar correctivos, trabajar por el lado del gasto. Priorizar el gasto en lo importante, salud, educación, seguridad y reducir todo lo demás. Trabajar en calidad de gasto y en más transparencia. Lo que no puede continuar es esta estrategia de pasarle la cuenta a los ciudadanos una y otra vez de los malos manejos fiscales. ¿Hasta cuándo? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que debe precisar en dónde. Bueno, ese es el trabajo que se tiene que hacer. Lo importante... No, pues facilito decir lo que usted dijo. Seguridad, educación, salud, sí. Priorizar, sí. Calidad de gasto, ¿cómo? Te explico cómo. El mecanismo es, tenemos que hacer una auditoría a los procesos del Estado. ¿Qué significa esto? Escoger los distintos procesos, distintas áreas y sacar dos grupos. Un grupo, aquellos procesos que sí le agregan valor al ciudadano. Esto significa que le sirven para mejorar la vida del ciudadano. Y en otro grupo, aquellos procesos estatales que no le agregan valor al ciudadano. Trámites innecesarios, trámites excesivos. Entonces, esto hay que hacerlo en todas las instituciones del Estado. Esto no es una fórmula automática a nivel gerencial de decir quiero que me reduzcan el 10% del gasto. No es así, porque ahí se termina comprometiendo la calidad de los servicios públicos. Oye, economista, esto de aquí es un gobierno provisional, pues. El problema, un gobierno de 4 años. El problema es que hay que empezar. El problema en el Ecuador es que hay las soluciones, siempre se dice que eso no es de inmediato, y esto mismo se habló, y sobre esto yo hablé a inicios de la calidad del gasto. Esto hablé a inicios del gobierno de Lasso, proponiendo lo mismo, y nos dijeron, no, es que esto toma mucho tiempo. Entonces ya han pasado cuántos años y seguimos diciendo es que esto toma mucho tiempo. Yo creo que mínimo tomaría unos 6 meses de una identificación inicial de los procesos. El relajo que se va a armar por parte de los sindicatos, claro, ¿no? O sea, quieren disminuir la burocracia, o sea, quitarnos empleo. ¿Por qué no les cobran los impuestos a los grandes evasores? Mire, es que lo uno no quita lo otro. Aquí el tema es que hay que hacer este trabajo de manera consensuada. Aquí entra la habilidad política, porque en una campaña de calidad de gasto tienen que participar los funcionarios públicos. Ellos son fundamentales porque son los que atienden al público. Ciertamente. Entonces, si es que ellos... La habilidad política y la de comunicación. Pero antes otra cosa. No sé si fue usted, no sé si fue Vicente
¿cómo se llama el que habla en Teleamazonas? Que escribe en El Comercio. Albornoz. Albornoz. El que publicaron una lista de 40 instituciones públicas que no sirven para nada. ¿Qué auditoría del gasto? Comience por eso. Usted lee los nombres y ve las funciones, no sirven para nada. ¿Qué significan para el Estado 180, 200 millones de dólares al año? En empleados que no producen 10.000 empleados. Ya. Me coincido totalmente. Hay unas instituciones que definitivamente no le agregan valor al ciudadano. Esas tienen que ser eliminadas. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué la auditoría? ¿Qué más burocracia? No, el tema aquí es que necesitamos, y yo creo que el gobierno tiene que darle una prioridad de Novoa, el gobierno tiene que dar resultados pronto. El ciudadano lo que le importa es cómo siente el gasto público. Y cómo lo siente a través de un servicio público de calidad. No le interesa el riesgo país, no le interesa el déficit fiscal. Esas discusiones no las siente en su vida diaria. Las siente siente el gasto público cuando va a un dispensario médico y hay medicamentos, cuando le atienden con calidez y con calidad. Que eso es lo que no les importa al presidente que no se quiere bajar de un astillón en Carondelet, no va al dispensario médico, no va a hacerse atender en el IES, no tiene que esperar 3 meses para una cita. Tengo tantas cosas que preguntar, pero esta es una urgente. ¿Por qué cuando se está fuera del gobierno se lo tiene tan claro? No me refiero a usted porque todavía, desgraciadamente, no ha estado en el gobierno. ¿Y por qué cuando se entra al gobierno pierden la brújula? ¿O les sobran y abundan los pretextos? ¿Por qué es tan complejo hacer una cosa tan evidente como la que usted reclama? Lo que sucede es que ya se endulzan en la miel del poder de esas visitas de las giras presidenciales que no sirven para nada, pero que se reúnen entre grandes jefes de Estado, entre personas muy importantes, y se olvidan de las personas verdaderamente importantes, son a quienes tienen que servir, a los ciudadanos. ¿Qué voy a hacer yo para que esta vez no se repita esa vieja historia? Hay que insistir en que lo que necesita y la prioridad es que tiene que demostrar un cambio en la calidad del gasto, y esto significa que los servicios públicos funcionen, que haya buena atención, y eso hay desde temas tan subjetivos como una calidez en la atención. ¿Qué servicio le doy yo como funcionario público que estoy atendiendo? Por eso esto es parte de una campaña, de una comunicación y de un tema político, hasta una mejoría de los procesos, que sean eficientes, digitalizados. Tenemos que simplificar procesos. Y esto es parte de un artículo que escribió Alberto Acosta Burneo recién en Vistazo, que reseñaremos cuando prosigamos. Empezamos entonces ya. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Serviseguros, Ambienza, gestor inmobiliario, Pharmacies, Bankers Club. Le recuerdo que esta entrevista veraz se difunde en exclusiva por medios digitales de La Posta, Facebook y YouTube. Es de paso nuestro último mes, gracias a la hospitalidad de este medio durante más de 3 años, que nos ha permitido llegar a un público que desconocía yo, y mucho menos me conocían a mí. Aquella generación entre los 15 y los 35 años, que es de paso el grupo objetivo preferente pero no exclusivo de La Posta. A ellos mi eterna gratitud por el espacio, aunque sea un acuerdo comercial en que yo contrato la hora, pero sobre todo por la libertad. Aquí inclusive han aparecido enemigos declarados de sus fundadores, o se han tratado temas exactamente en el sentido contrario al que ellos lo ven, sin la más mínima restricción jamás. Inclusive tuvieron la flexibilidad en algún momento de aceptar un replanteamiento mío sobre los términos económicos porque me resultaba difícil cumplir. A esos colegas y amigos, siempre gracias. En medios convencionales estamos por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, en DirecTV es el 194 de Manavisión, Canal 9, en Manaví, en radio, las 2 de mayor cobertura nacional del Grupo Canesa, Caravana, 750 AM,
y Di-Blue 88.9 FM. Di-Blue tiene varias frecuencias en otras provincias que me sería largo numerar. Alborada lo transmite también simultáneo, 90.3 FM en Imbabura, y el reprise es en Extrema FM 92.5, domingo, ya 20 horas para Tungurahua y Cotopaxi. Aquí está lo que les decía de Alberto Acosta Burneo. En vistazo, él escribe qué priorizar en un gobierno de 12 meses. Empieza con la necesidad de centrarse en 3 metas cruciales. La primera, la voy a referir después, tiene que ver con resolver por lo menos 20.000 trámites en lo ambiental, 20.000. Se refiere a eliminar barreras a la inversión productiva, desmantelando regulaciones excesivas y trabas. Pero la segunda es terriblemente práctica. La define así: mejorar la calidad de los servicios públicos. A los ciudadanos no les interesan los indicadores macroeconómicos, mire que la tienen clara, sino cómo sienten el gasto público en su vida diaria, la calidad de atención en un dispensario médico, que existan medicamentos, una educación pública de calidad, etc. Esto se logra priorizando el gasto en lo importante para el usuario, salud, educación y seguridad, y reduciendo lo demás. Y ahí se queda, facilito. Reduciendo lo demás. Ah, chévere, ¿ok? ¿En dónde? Usted estudia la economía del Ecuador todos los días, no me diga, no sé. No, aquí hay primero el primer grupo del que hablamos, instituciones innecesarias de por sí. O sea, por ejemplo, aquellas instituciones que son para trabar la vida de los emprendedores o de los ciudadanos. Pero hay un segundo grupo que es instituciones prioritarias. Educación, por ejemplo. En educación hay que revisar qué del gasto sí agrega valor. Toda la tramitología, el papeleo, ¿en qué le agrega valor? Los recursos tienen que ir a capacitación de profesores, a pagar mejores sueldos. Eso es saber priorizar. Entonces, este trabajo, como digo, no es de un trabajo macroeconómico de nivel gerencial, de voy a ver un balance y quiero ver los grandes números. Este es un trabajo a nivel de procesos. Reduciendo lo demás. ¿Qué con empresas públicas? Por ejemplo, un área. Acabo de publicar el resultado de CNT del 2022. Tuvo pérdidas por 47 millones de dólares. Comparando con el 2018, tuvo excedentes, como les llaman, porque no hay utilidades en las empresas públicas, de 167 millones de dólares. Quedaron en concesionar la administración de CNT. Nada. ¿Qué hacemos con ese monstruo? Tiene que ser o vendida o concesionada. Lo que no se puede es tener estas empresas públicas que cuando tienen utilidades es porque tienen una cancha inclinada, que es el caso de CNT. Exactamente. O sea, no pagan impuesto a la renta, no pagan impuestos locales, no pagan por el uso del espectro. Tienen facultad coactiva. Y después nos dicen, miren, gané algo de dinero. Ahora ni siquiera tienen la decencia de ganar algo de dinero, tienen pérdidas. Correcto. Pero cuando ganan dinero es por esta cancha inclinada. Entonces necesitamos que esas empresas les sirvan a los ciudadanos, para lo importante, porque el problema que tenemos de un Estado desenfocado, ese es el gran problema, Concesionar que gasta en todo. La administración, en gobierno de año y medio, otra vez, la pregunta sigue siendo igual. Usted me dice priorizar. ¿Qué se le viene a la cabeza sobre cuáles de las 11 empresas públicas que maneja ENPO concesionar? Bueno, yo creo que la importante concesionar telecomunicaciones, concesionar o tratar de vender. Esos temas no son inmediatos, pero hay que empezar los procesos. Vender empresas públicas de medios estratégicos. Y eso es área estratégica. Y esos son parte de los problemas. Los medios de comunicación que tiene el Estado, los medios incautados que todavía tiene el Estado y que no ha vendido a pesar de todas las promesas. Eso nos lleva a la también se tiene que... Hay reformas legales que se pueden hacer o hasta constitucionales. ¿Usted cree que Daniel Noboa debe insistir en ese tipo de reformas o decir, concentrarme en lo posible y después haremos lo imposible? Bueno, yo creo que en estos primeros 18 meses tiene que enfocarse en 3 cosas muy claves, muy puntuales. Abrir la inversión, destrabar la inversión, enfocarse en aquellos temas de la legislación que están trabando. Los permisos ambientales es una de esas trabas, que están limitando la inversión. Existen interesados en invertir, pero por ejemplo, este momento, gracias a una denuncia de Leonidas Diza, está suspendida por la Corte Constitucional el decreto que viabiliza la consulta ambiental. Hay 200 megaproyectos de inversión detenidos. Ahí hay una ganancia rápida que podría tener el gobierno si es que destraba... ¿Una acción administrativa? Incluso porque hay que hablar con la Corte, reformar ese reglamento y de esa manera rehabilitar la consulta ambiental. Ok, no necesita reforma legal. Pero ahora, sí. Pero relacionado con esto, inicialmente eran 20.000, ahora el Ministerio de Ambiente habla que son 14.000 trámites represados. Hay que trabajar en un cambio en la legislación para darles más seguridad jurídica a los funcionarios públicos que deben decidir en esos trámites, porque ¿por qué no deciden
es porque tienen miedo de Contraloría. Ok. Entonces se necesita dar esa seguridad a que puedan tomar decisiones. Lo que no podemos permitir es que la inversión siga detenida por barreras de entrada. Yo creo que el gobierno podría aprovechar la consulta popular para incluir una pregunta fundamental para las inversiones. Preguntar a los ciudadanos si quieren que se prohíban los monopolios públicos y privados en el Ecuador, y que cuando cualquier ciudadano pueda denunciar una barrera de entrada al mercado, el Estado tenga 3 meses para poder eliminar esa barrera de entrada. ¿La consulta usted la ve, según el contenido que tenga, como un disparador del crecimiento económico? Pero definitivamente tiene que tener preguntas relacionadas a la inversión para destrabar la inversión, porque en el Ecuador pensamos que no hay interesados en invertir y no es así. Ya, pero según usted ya comenzó mal. Usted dijo que le preocupaba la afirmación que había hecho de que si no le daban un crédito puente caíamos en default. Ha dicho, la declaración es totalmente preocupante, porque si Ecuador llegara a caer en default se cerraría nuevamente el mercado financiero. Sí, eso es preocupante, y de hecho lo vemos en el riesgo país, que no ha descendido, más bien ha subido unos cuantos puntos. Esa declaración se disparó otra vez. Exactamente, porque está diciendo, cuidado, vamos a caer en default si es que no me dan financiamiento y si no aumentan los ingresos fiscales. Una verdad. Es verdad, pero parte de la gestión de lo que tiene que hacer es darles tranquilidad a los mercados, decir, yo voy a hacer lo correcto para corregir el problema fiscal. Y voy a solucionar para que haya, para que podamos honrar las deudas. Lazo. No dejar de pagar primero, antes que nada, la deuda a los acreedores del extranjero y los salarios a los empleados de aquí. El resto, al diablo. Todo lo contrario. El problema es que lo que hizo Guillermo Lazo no fue al origen del problema, no corrigió el problema fiscal. Por eso es lo que al día de hoy tenemos ir al control del gasto, al control del gasto corriente particularmente. 1.500 millones. Este año, en lo que viene del año, en 9 meses del año, sube 1.500 millones de dólares. Sueldos primero. También sube fuertemente el pago de intereses sobre la deuda, porque un Estado que se vive endeudado, vive prestando dinero, termina pagando cada vez intereses más altos en un entorno de altas tasas de interés. Entonces, es fundamental ir a limitar ese gasto corriente. ¿Pero qué gasto? No es una manera total de decir a todo el mundo 10% reduzca, no. Okay. Ahí entra el tema de priorizar, porque lo que no se puede comprometer es los servicios públicos que sí son prioritarios para el ciudadano. Ahí no se puede recortar Sigo teniendo tantas preguntas sobre eso. Para eso necesita un ministro de Economía fuerte. Puede ser joven, puede ser experimentado. ¿Qué le parece la nominación de Saría Moya? Y le deseo el mayor de los éxitos. Una persona nueva, no la conozco. Espero que su experiencia previa en la administración pública sea fundamental, porque no es fundamental, es insuficiente. Seamos francos. Porque la realidad es que el problema es que hay gente muy capaz. ¿Quién va a ser ministro de Economía realmente ahí? Eso es la gran pregunta. El problema es que usted no sabe quién va a ser ministro de Economía realmente ahí. Es Alberto Dají, que es el asesor principal del presidente de la República. Pero no sabemos si él realmente va a ser el que defina las políticas. Pues no lo va a decir, pero claro que va a ser, pues. Eso tendríamos que verlo. Él está jugando su trayectoria y su prestigio. El desafío a nivel ministro de Finanzas y de Economía no es solo lo que conoce, porque hay gente muy capaz, pero tiene que conocer también la gestión dentro del Estado, porque el problema de gestión es fundamental, y lo descubrió Guillermo Lazo, que metió a gente muy capaz, pero que no lograron ejecutar. Las cosas se quedaron. ¿Cómo se suple la inexperiencia de esta joven con en el sector público, con quien le pudiera guiar allí? ¿Cómo se suple? Bueno, primero ella dice, la experiencia que tiene es netamente la experiencia laboral que tiene en sus años es netamente el sector público. A baja jerarquía. A nivel medio, digamos, sí. Va a tener que conseguir tener buenos apoyos y gente interna del gobierno, de la administración pública, porque hay que estar muy claros. Dentro del Estado hay un grupo de personas que no cambian con los presidentes. Así es. Y que esa es la clave, cómo llegar a esas personas. Son los que mueven el engranaje. Exactamente, o los que detienen el engranaje. Si le piden, Alberto, asesórame, ¿aceptaría? Asesorario, acepto a cualquier persona, digo mi opinión, la digo a través de los medios, y lo mismo que lo digo libremente, lo puedo decir privadamente, o sea, no tengo ningún problema. Ok, y más duro seguramente. Probablemente. Ya, una cosa adicional, usted hablaba de recaudaciones, y Noboa acaba de decir cómo va a ser. Le baja el IVA al 5% a la construcción, aclaró que para insumos de construcción, y luego va a dar incentivos tributarios, no se la había todavía, a las empresas que empleen jóvenes. ¿Qué le parece? Mire, los incentivos tributarios son muy positivos siempre, pero hay que tener un punto de partida, y es una crisis fiscal importante. Entonces, lo responsable es que todos los incentivos tributarios que se quieran plantear, que tengan una contraparte de financiamiento.
Es decir, no se puede seguir abriendo la brecha fiscal, porque tenemos un fisco que al día de hoy debe 2 meses a los GATS. 200 millones de dólares al año por los incentivos tributarios, ¿cómo lo repongo? Exactamente, y cómo debería, lo adecuado, cómo debería reponer es compensando vía una reducción en gasto corriente, gasto inútil equivalente. Actividad económica. Pero es que la actividad económica no crece. Menos impuestos, los empresarios van a invertir y crecer más. Lamentablemente esa no funciona de esa manera porque no es inmediata el crecimiento de la actividad económica. La actividad económica crece con inversión y la inversión requiere un tiempo de maduración. O sea, no sirve de nada la construcción, esto de solo 5% de IVA para ese sector. El resultado en crecimiento económico lo veremos probablemente en 1 año, en 2 años. Eso toma tiempo. Y mientras tanto, el gobierno no ha pagado 2 meses a los GATS, no ha pagado desde marzo a la Seguridad Social, no tiene para pagar el 13º sueldo. Desde siempre. Entonces, por no eso hay la que... preventa petrolera que no tanto criticaban, y usted también dijo que lo que es pan para hoy, hambre para mañana. La preventa petrolera lo que hace es anticipar ingresos del futuro, es tapar el hueco que tengo hoy fiscal, correcto, abriendo un hueco más grande mañana. Ya deme una opción. Entonces él comienza el 1 de diciembre. ¿Qué hace? La reforma tributaria, puntualmente, que los incentivos, me parece interesante crear incentivos y hay que buscar que sean incentivos. A largo plazo da resultados. Dan ¿Qué resultados? hago en diciembre para pagar sueldos de economista? Va a decir el préstamo puente al FMI. Para pagar sueldos, para poder cerrar el presupuesto fiscal, necesariamente va a tener el préstamo puente, es necesario, es una buena opción. A dar 1.000 millones de dólares? Es insuficiente, si le dan 800, 900 millones, no le darán más. ¿Cuánto le falta. La necesidad de financiamiento del país es de 9.600 millones de dólares en este año, de los cuales todavía hay una parte importante por conseguir y dentro de se ha conseguido... ¿En este año? En este año. La necesidad bruta de financiamiento. Es la necesidad bruta que está en el presupuesto. 4.500 va a ser el déficit. Es el déficit, pero hay que acordarse que no solamente uno se financia para cubrir lo que le falta al Estado, sino también para amortizar deudas. Entonces, si incluimos la amortización, el Estado necesita 9.600 millones de dólares este año, de los cuales ha conseguido algo más de 5.000. Y dentro de esos 5.000 que ya ha conseguido, 1.700 millones son atrasos, porque es una manera de financiarse el gobierno, se está atrasando con los proveedores. Entonces, la situación fiscal es realmente compleja. Para pasar el bache, necesita de todo el financiamiento que consiga el préstamo puente de los multilaterales, probablemente la preventa petrolera, a pesar de que es peligrosa, hay que entender que estamos abriendo un problema mañana, pero la situación, estamos frente a una crisis fiscal de gran magnitud. Entonces, probablemente va a tener que también usar esa herramienta, pero lo que no se puede hacer es olvidarse de los problemas de fondo. Sí, esas soluciones que no son para hoy, que toman tiempo, pero hay que empezar, porque seguimos diciendo es que esto no es para hoy y por eso nunca lo empezamos década tras década y no lo empezamos. Y la solución de fondo es ir al origen del problema que está en el exceso de gasto corriente. Un gasto corriente que en este año ha subido ya 1.500 millones de dólares, un gasto imparable, tiene que ser ¿Cuánto limitado. El exceso de gasto estima? No le estoy pidiendo una cifra exacta. Para saber si se va a fondo, ¿cuánto se podría ahorrar no botando la plata en pendejadas? Yo creo que es difícil sacar una cifra porque para eso hay que hacer... Esto no es un tema de alto nivel de presupuesto, sino es a nivel de procesos, es decir, o instituciones. Es decir, estas no sirven... Tengo claro y admiro su responsabilidad. Pero fácilmente yo creo que sí se puede... Primero, la primera meta es que no suba el gasto. Eso ya sería un desafío porque hay algunos rubros que por constitución tienen que subir. Correcto. Entonces, de por sí, hay que compensar por otro lado. Correcto. Educación y salud tienen que subir 0,5% del PIB año tras año obligatoriamente. Entonces ahí ya tiene un incremento fuerte que tiene que ser compensado. Entonces, si es que logra... Al cerrar su gobierno, Guillermo Lasso no lo va a incumplir. Yo creo que si logra mantener el gasto, compensar esos ingresos y que el gasto no crezca, ya estaría logrando una meta muy importante. Y eso implicaría un ahorro de 1.200 millones de dólares al año, que es una pregunta muy grande. Le voy a dar yo una estimación. 3.000 millones de dólares es una estimación responsable, desde luego basado en las auditorías que usted propone, de en cuánto se podría reducir el gasto, es decir, cerca de 8% del presupuesto que ahora está por 32.000, 34.000 millones de dólares. Podría ser, sí se podría alcanzar, entendiendo que siempre se va a incrementar en 1% del PIB por salud y educación, y el neto podría ser algo menor, pero esto permitiría contener este incremento de gasto tan grande que tenemos. Y hacia allá hay que ir, es el trabajo que hay que hacer, que no es inmediato, pero es el que hay que empezar, porque seguimos posponiendo esas decisiones. Hay que martillar en eso. Y por eso es que tenemos una situación perversa, que es la actual, en donde el gasto corriente sigue subiendo, los servicios públicos se siguen deteriorando. Entonces, no es que más gasto es mejores servicios públicos. Esa relación no es directa. Lo tengo claro. Ok, todo eso pasa por
Dos cosas que no vamos a tratar ahora porque hemos abordado antes. Tener gobernabilidad para hacerlo. Realmente es tener pantalones para enfrentarlo, tener liderazgo para saberlo comunicar y a la vez ejercer una comunicación política que sea transparente, clara, persuasiva. La gente puede perdonar que la ajusten. Lo que no perdona es que le mientan. ¿Ya? Esa es la peor traición. Yo creo que este pueblo estaría dispuesto a un sacrificio más, siempre y cuando le aseguren que es un último sacrificio. El problema es que toda la vida le dijeron lo mismo y nunca hicieron lo de. Con más, volvemos enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Enseguida, ¿qué piensa el economista Alberto Acosta Burneo sobre algunas de las medidas que antes en campaña anunció Daniel Noboa? Por ejemplo, tomar recursos de la Reserva Monetaria. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar... o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehiculos@serviceguros.es. Más de esta fascinante conversación, discusión si quieren, a veces es una entrevista, pero así de intensa tiene que ser para que sea útil con Alberto Acosta Burneo enseguida. No sin antes recordarles que llegamos todos los sábados 22 horas a ustedes por la cortesía de Telconet, de Serviceguros, Ambienza, Pharmacies y Bankers Club, desde cuyo piso 33 grabamos en cuyo piso 33 este espacio. Les decía que quiero la opinión de Alberto Acosta Burneo sobre dos pronunciamientos que, aunque no son recientes, son vigentes del presidente electo. Vean el primero. Sí, traer de las reservas internacionales era el plan Z, la última opción. Pero si es que vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas por el fenómeno del Niño, ahí, como última opción, usaríamos ese monto. Pero lo primero que vamos a hacer es generar empleo, es generar inversión extranjera, eliminar el ISD, también traer a la banca internacional a este país para que los intereses sean más bajos para los emprendedores, sean más bajos para nuestros jóvenes que quieren salir adelante con un crédito, sean más bajos también para la familia que quiere tener su primera casa. Es importante tener la apertura como país y fomentar la generación de empleo a todo nivel, siendo siempre competitivos. Ya, allí hay una serie de propuestas de una retahíla de planteamientos todos económicos, pero quisiera que nos concentremos en el primero. Dada la situación emergente que usted ha descrito, tomar, dijo como última opción, ya la bajó de prioridad, como plan Z, y habló al menos de 1.500 millones de dólares, mientras que Luisa González hablaba de 2.500 millones de dólares. ¿Cabe? Es una propuesta, primero, que es ilegal. La ley de defensa de la dolarización la transformó en un delito, está prohibido.
Empecemos por ahí. Segundo, no es dinero del gobierno. Y ese es el problema de tener un banco central, que se le confía el cuidado del queso al ratón. Son los depósitos del público. Por ley, una parte de los depósitos del público tienen que ir al Banco Central para ser custodiados, para estar disponibles cuando queramos retirarlos. Pero los políticos rápidamente dicen ese dinero es de todos. Se les olvida. Es decir, se les olvida que no es de todos, no es de todos los ecuatorianos. Es dinero del depositante, de cada uno, el que fue a una cooperativa y depositó $20. Es de él, es de todas las personas. ¿Los GATS? Hay dinero de los GATS también, pero realmente como hay una faltante, porque ya se tomó ese dinero del Banco Central en su momento, ahora no alcanza para responder a los GATS. Dólares en la Exactamente. Época de Correa, y el gobierno de Lazo no ha reintegrado todo. Ha reintegrado 2.000 millones, todavía faltan 6.000 millones de reintegrar. Okay, entonces usted lo descarta. Pero definitivamente es un delito. O sea, si tiene problemas políticos, lo complicaría más. Exactamente. Y además, el otro tema es que es absolutamente inconveniente. Hay que estar muy claros cuál es el efecto. Porque aunque se habla de tomar el dinero, realmente es un proceso de emisión monetaria. Aumenta artificialmente la cantidad de dinero. Para explicarlo sencillamente, es como ponerle agua a la leche. Entonces parece que hay más leche. Todos felices, hasta que la gente se da cuenta del engaño. Y cuando la gente se da cuenta del engaño, todo el sistema cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se le pone agua a la leche? En el caso del dinero, es que comienza a salir más dólares de la economía. Y es por eso que el gobierno tiene que restringir la salida de divisas, de encarecer las importaciones, elevar el costo de la vida de los ciudadanos para evitar un colapso del Banco Central. Espero que lo tengan claro. Vean una segunda opción de política económica que anticipó Daniel Noboa. El fenómeno del niño nos va a afectar a todos los ciudadanos, a los agricultores, a los niños, que va a ser más difícil estar pues en un sistema de educación con la poca conectividad vial. Debemos de dar conectividad de Internet, lo cual es un derecho para todos los ecuatorianos. Y el Internet debería de ser considerado un servicio básico. Nosotros vamos a fortalecer lo que es salud telemática, asimismo como educación telemática para nuestros niños y para nuestros jóvenes que necesitan alternativas hoy en día. Debemos proteger a nuestras poblaciones también, con sistemas de represas, con sistema de dragado activo en los ríos, especialmente los que han acumulado un sedimento pues bastante significante en los últimos años. Debemos de proteger las poblaciones, dar sistemas de drenaje al pequeño y mediano agricultor y dar un sistema de control de plagas subsidiado por el Estado para que así puedan salir adelante después del fenómeno del niño. También es esencial dar créditos de emergencia, ayudar en el financiamiento al pequeño y mediano agricultor. Para la siguiente pregunta, economista, necesito ligar este problema del niño y lo que demanda en créditos, de lo que sumado el gobierno ha gestionado en total 600 millones, no todos disponibles, orientados a eso, con lo que usted dijo era la tercera estrategia urgente en este artículo que referí recién, recuperar la seguridad en el país. Primera pregunta sobre esto. La situación del niño que empieza a desatarse esta semana, con la emergencia eléctrica de paso y la crisis de seguridad, a su juicio, configuran una situación más nacional que aquella del terremoto de Manabí y Esmeraldas del 16 de abril del 2016? Bueno, definitivamente es un desafío importante. Ya sé. Sí, genera pregunto, compadre. ¿Es más grave lo de ahora que lo de entonces de dos provincias? Todavía es incierto. Vamos a ver cuál es el impacto del niño. Se habla de un niño que puede ser moderado y están bajando. Después de que le da esa importancia a la seguridad en su artículo. La seguridad sí. Usted me dice la seguridad definitivamente, lo que me refiero. 160 millones de dólares adicionales al año para darse. Si hablamos del problema de inseguridad, es un problema mucho más grave de lo que hemos vivido en el pasado, definitivamente. En el tema del niño todavía es incierto de lo que pueda suceder. Si las lluvias se vienen ya. Pero el tamaño el impacto todavía no hay un consenso, cada fenómeno del niño es distinto y podría tener un impacto muy grande o tal vez no tanto. Entonces eso es lo que todavía hay que estar preparados. Ya se imagina dónde voy. ¿Sabe dónde voy? Me imagino. Sí sabe, ¿qué le voy a preguntar? Me imagino de cómo piensan financiar esa... O sea, ¿cabe un impuesto extraordinario como impusieron cuando hubo el terremoto de Manabí y Esmeraldas por un periodo limitado para una situación que es mucho más emergente que eso? Allí subieron el IVA del 14 al 16, del 12 al 14, perdón, correcto. ¿Cabría una cosa parecida
durante 2 años, si le decimos a la gente, mire, necesito ingresos extra, 2 años para fondos para seguridad, no estar mendigando a todo el mundo. Resolver lo del niño que nos puede costar fácil $600 millones que tenemos que pagar. Y luego la emergencia eléctrica, cuyo peor costo es no tenerla. No, aquí, yo creo que vamos trabajando los temas por separado. En el tema eléctrico, el problema del energético en el Ecuador es que dejamos de invertir en ampliación de la capacidad de generación en 2019. Así es. Y eso es porque tenemos una ley estatista. Es porque el pliego tarifario no lo permite, entre otras es que tenemos una ley estatista que lo que permite es un Estado que invierta. Pero si el Estado se queda sin plata, el sistema colapsa. Y es lo que estamos viviendo ahora. Un Estado sin plata que por eso colapsa el Estado. Ley estatista que de paso está subsidiando a quienes no deberían en la parte eléctrica. Entonces, ¿qué se necesita hacer ahí? Se necesita sustituir esa ley, tener una ley que cree un mercado eléctrico y ojalá que eso lo hagan. Novoa ha dicho que va a mandar un proyecto en enero. Y que una ley que además permita un tarifario, que sea competitivo en base a las condiciones del mercado. Condiciones del mercado. Sin necesidad de la ley. Pero es que los precios se fijan en el mercado. El problema del tarifario es que se fija, es un precio político. La ley establece un tarifario político. Refórmelo sin visión política, pues. Para eso necesita un cambio de ley. Una ley en donde... ¿No puedes cambiar el pliego tarifario sin reformar la ley? Es que sigue siendo un precio político. El Estado puede decir cobre 10 o cobre 50, sigue siendo un precio político. ¿Cómo debe ser el precio de un mercado competitivo? Es en base a la oferta y demanda. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Que cuando hay escasez de electricidad, el precio sube. Por ejemplo, cuando hay mucha demanda a las 7 de la noche, cuando hay poca demanda en la noche, el precio baja. Es que el precio no es fijo y no puede ser fijo. Te propone atacar los problemas por separado. El eléctrico así. Entonces, un tema estructural. Es un tema estructural. El niño se debió haber hecho hace mucho tiempo ya la construcción de infraestructura, hay que ayudar y para eso necesita recursos. Para eso sí existe financiamiento internacional. Hay un financiamiento extra que no se ha entregado todavía, que es con el Fondo Monetario Internacional. Probablemente podemos conseguir alrededor de $500 millones adicionales. Entonces, eso... ¿Solo para eso? Solo para eso. Siempre y cuando sea destinado a eso. Destinado para eso y solo para eso. Entonces, eso se puede enfocar. Y el tema de la inseguridad... ¿Cuánto habló primero Guillermo Lazo? $1.200 millones. Pues. Cada vez que le preguntaba, en 3 años era de paso, a Pablo Rosemena, ¿cómo se va a destruir la plata? No le quiero contar lo que me decía. De paso, Pablo Rosemena va a estar en mi programa la próxima semana. Luego se subió a $3.000 millones la cifra en 3 años. Me acuerdo clarito cuando estudiaba en Quito, los serranos decían quierde. Una vez perdí un concurso de español por no saber qué significa en quichua quierde. Quierde es dónde. ¿De dónde sacamos recursos para seguridad? A ver, el tema de seguridad requiere, y el gobierno tiene que aprovechar, el Novoa tiene que aprovechar la consulta popular, porque requiere un cambio en las herramientas para combatir la inseguridad. No es un tema solo de recursos. Y además yo creo que deberíamos aprender de lo que sucedió en Esmeraldas. Se creó, el terremoto de Manabí, se creó un impuesto extraordinario que todavía esas zonas, si uno va a visitar, ve cómo no han sido ni siquiera reconstruidas. Entonces, no es cuestión, los problemas no se solucionan solo con recursos. Y eso es lo que estamos viendo. No es igual que más gasto no significa mejores servicios públicos, que es lo que estamos viendo ahora. Cada día el Estado gasta más y los servicios públicos siguen decayendo. Entonces, la solución no está solo por el lado de los recursos, está en la gestión. Y en el tema de seguridad, los expertos tendrán que opinar al respecto, pero hay que darle más herramientas a la fuerza pública para combatir a un enemigo transnacional, porque eso es lo que es. No estábamos preparados legalmente en la estructura para combatir a ese tipo de enemigo. Qué bueno tener un economista que no es fundamentalista, que cree que todo pasa por la economía y se resuelve con la economía. Él ha sido muy claro en referirse a la necesidad política, gobernabilidad sin usar la palabra, y a la utilidad que puede tener la consulta si se consulta lo adecuado. Con más volvemos enseguida. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423
o en nuestro correo cotizavehículos@serviceseguros.es. ¿Qué dice un economista respecto a la propuesta de otros economistas? Lo que dice Mauricio Pozo y lo que dice Alberto Dajica. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Revisemos ahora qué piensan otros economistas consagrados y respetados en este país respecto a lo que debe hacer Daniel Noboa. Primero, Mauricio Pozo. A mí me parece de los 5 mejores ministros de finanzas que ha tenido este país, entre los que recuerdo: César Robalino, Mauricio Pozo, Francisco Suet, Marco Flores y Jorge Gallardo. Han existido no solo notables economistas, sino gestores de la economía, que no es lo mismo. En el caso de Mauricio Pozo, las 2 ocasiones con limitaciones enormes. Cuando lo fue Lucio Gutiérrez y empezaba a enderezar la economía, llegó la corrupción. Tuvo que irse porque él no quiso convivir con eso. Y en el caso del presidente Moreno, Lenín Moreno, lo tomó recién al final del gobierno, los últimos 6 meses. Entonces no podía corregir en exceso. Con esos antecedentes, me explico mejor lo que propone hacer ahora en año y medio. Vean. Está el tema que no les gusta mucho repetir y que tiene que ver con los subsidios a los precios de los derivados. Para empezar, derivados del petróleo. Del petróleo, gasolina, diésel, etcétera. Ese es un tema que ha significado siempre problemas políticos. No digo que sea un tema fácil, pero ahí desperdiciamos cerca de 3,000 millones de dólares y eso es decisión del gobierno. 3,000 millones de dólares cada año. Cada año, lo cual buena falta nos daría este momento. Esa es una decisión no fácil, pero es una decisión que está en manos del Ejecutivo y yo creo que lo puede abordar también. Y podemos avanzar para el trabajo que se hizo, por ejemplo, en la reforma al tema pensional de la Seguridad Social. Habrán algunos temas que caen en la Asamblea, pero otros no. Ahí también creo que puede avanzar. Entonces, si él se pone algunas metas, no muchas, que está en su propia decisión, que va a requerir decisión política, yo creo que puede avanzar. Lo que a mí me preocupa sobremanera es que muchas de estas acciones son acciones que no son muy populares. Lo dijo, como vieron, con Jorge Ortiz en su programa Decisiones de FM Mundo el viernes antepasado. Debería topar, aunque no es popular, dice él, subsidios el presidente Noboa y reforma al régimen de pensiones. Yo creo que esas son decisiones responsables que debe toparlas. ¿Pero cómo? Lo importante es aprender de las experiencias pasadas. Yo creo que debería reintroducir el sistema de banda de precios para permitir una flotación mínima, muy pequeña, cuyo impacto también va a ser reducido. Ese es un primer tema, para poder limitar, porque los grandes choques generan grandes reacciones. En cambio, los cambios pequeños no generan grandes reacciones. Sí. Segundo, tiene que crear confianza en este esquema. Tiene que ser un tema político comunicado. ¿Eso qué significa? Yo haría un fideicomiso a donde los recursos que se ahorran por esta diferencial van a ese fideicomiso que tiene un uso específico, que los ciudadanos podrían ponerse de acuerdo y decir que sea para seguridad, por ejemplo, solo inversión en seguridad, un fideicomiso, uso transparente de recursos, y todo lo que se va acumulando van reportando en qué usan esos recursos. Los ciudadanos podrían estar de acuerdo. Así pueden y tercero, y creer en el mecanismo. Exacto, es que si no es para gasto corriente, para ese bolsillo de payaso, no nos sirve y no lo vamos a aceptar. ¿Y tercero? Y tercero es el tema de focalizar los subsidios. Desde el primer día tiene que estar en marcha un esquema de focalización del transporte público. La tarifa de los buses no puede cambiar un centavo. ¿Y cómo se logra eso? Compensando de manera muy sencilla. Hay que abandonar las grandes ideas perfectas.
mecanismo perfecto. Vamos a un mecanismo simple. Correcto. Una tarjeta de débito o de crédito que se le entrega a cada transportista registrado, en donde mes a mes se le acredita el diferencial entre el precio de combustible subsidiado y el valor en el surtidor. Ese diferencial va a cambiar todos los meses. Una vez al mes se le acredita ese dinero y se acabó. ¿Sobre el régimen de pensiones? Sobre el régimen de pensiones hay que trabajar en soluciones de fondo. Ese es un tema que tiene que ser mucho más discutido con la ciudadanía. Hay que plantearle opciones. No avanzar nada, debatir todo. No se puede tomar decisiones de un tema tan complejo que involucra a toda la ciudadanía. No creo que en 18 meses se llegue a un acuerdo. Pero sí es importante discutirlo, plantearle opciones, decir cómo se podría solucionar. Eso es una discusión que tiene que continuar y lo responsable es que continúe la discusión. Probablemente no se logre cerrar, sería muy bueno, pero no creo que se logre cerrar en tan poco tiempo. Vamos a lo que dice Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. A él le preocupa principalmente algo que ya se mencionó aquí, pero desde esta arista, impulsar inversión. Aquí las razones. La sociedad ecuatoriana no está invirtiendo. No está haciendo lo que se llama formación bruta de capital. Carreteras, puertos, nuevas fábricas, nueva maquinaria. ¿Por qué? Porque de una parte el Estado no invierte nada. ¿Y por qué no invierte? Porque no tiene recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? Porque los despilfarra en subsidios y en 1000 tonterías más. Estamos entregando en subsidios casi 9 puntos del PIB. Insostenible, entonces no va a haber plata para inversión. Y el sector privado tampoco invierte porque la estructura de tasas de interés orienta el crédito hacia el consumo, no lo orienta hacia la inversión de las empresas. Entonces ni las empresas invierten ni el Estado invierte. ¿Y qué significa una sociedad que no invierte a futuro? ¿Qué empleo va a haber? ¿Qué crecimiento va a haber? Cuando nos dicen la sociedad, la economía está creciendo en base al consumo, yo no me alegro. Yo quiero un crecimiento en base a la inversión, que genera producción, que genera por ende empleo y genera consumo, no en base al consumo. Para darle contexto a esto, como vieron, eso fue el 1 de agosto de este año, en Radio Centro. 9 días antes del asesinato de Fernando Villavicencio, 2 semanas antes de la primera vuelta. Y ahí hay un elemento que no hemos tratado aquí, y que en una entrega reciente de análisis semanal se usó, el de tasas de interés. ¿Algo para estimular la economía puede hacerse o debe hacerse con tasas de interés? Mire, la tasa de interés refleja el equilibrio del mercado de dinero. Si queremos tasas más bajas, tenemos que tener más ahorro disponible. El problema es que tenemos un esquema perverso que es el de techos de tasas de interés, que es una fijación política de precios. Así es. El fijar un precio por debajo de su valor de mercado no aumenta la cantidad de ahorro, no ha modificado la cantidad de ahorro disponible, lo que crea es escasez. Entonces sí, tenemos que ir hacia, el objetivo debe ser tasas más bajas. ¿Y eso pero cómo se logra? De la Junta de Regulación y Planificación para lograr tasas más bajas, lo que se tiene que hacer es aumentar la cantidad de ahorro disponible. ¿Cómo hacer? No se puede hacer que la gente ahorre más, es muy difícil que la gente ahorre más, pero hay mucho ahorro en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que abrir el flujo de capitales, liberar el flujo de capitales del país, modernizar la legislación bancaria para tener normas de Basilea III, una legislación moderna, para que eventualmente los depositantes de la región consideren Ecuador, como actualmente consideran a Panamá, como un lugar para depositar. Te paso una cosa rápida. En ese análisis semanal que usted emitió recién, ustedes mencionaban algo que para mí es difícil entender y más aún explicar, una reciente observación que hizo, o amonestación o advertencia, el Fondo Monetario Internacional respecto al sistema financiero. ¿A qué se refería y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? El Fondo Monetario hizo una evaluación, una prueba de estrés del sistema financiero y de las cooperativas y bancos. No lo había hecho en 20 años, es una prueba muy interesante porque las conclusiones son recomendaciones de política económica. Y entre las cosas que dice hay que mejorar la supervisión bancaria, tiene que mejorar los estándares y de esa manera fortalecer a las instituciones financieras. ¿Basado en qué es esa preocupación que detectó, que vieron, que advierten? Hacen pruebas de la solvencia y de la liquidez del sistema y mueven las variables, dicen si las cosas van mal por algún motivo en la economía, ¿qué le pasa al sistema financiero? Entonces dicen, eso es una prueba de estrés, es llevar las variables al extremo. Eso pasa por no te seguir con una superintendente de bancos encargada, que de paso sacó a cerca de 90 empleados que habían sido capacitados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, una serie de instituciones para colaborar en esa línea.
el Fondo Monetario fue muy duro en cuanto a supervisión. Dijo, tienen que mejorar porque tienen varias instituciones en paralelo que se traslapan, que no coordinan. Tenemos una superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las cooperativas, una superintendencia de bancos para los bancos, una junta financiera, una junta monetaria. Es decir, hay una cantidad de dispersión en las decisiones de regulación y de supervisión que tienen que ser mucho más coordinadas. ¿Eso también lo puede manejar Novoa con una medida así? Eso puede hacerlo. De hecho, esas medidas ya se están empezando a implementar. Hay que seguir todas estas recomendaciones porque necesitamos seguir fortaleciendo un sistema financiero. Ok, nos queda la parte final para consultar la opinión de dos economistas. Él, nuestro invitado, le vamos a hacer memoria de lo que dijo una vez en Ver a su manera cuando el programa se hacía en TC Televisión, y Carlos Julio Emanuele, cuyo apellido verán por primera vez bien escrito aquí a raíz de un comentario que nos hizo él la última vez que vino. Así que no se extrañe, no es que está mal escrito. Ya termino, Diego, ya termino. Sí, ya volvemos enseguida. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar, o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Nos quedan 5 minutos, pero no duden ustedes que serán sustanciosos. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Parte final de esta entrevista veraz con el economista Alberto Acosta Burneo sobre un tema crucial y vigente. ¿Qué medidas económicas debe tomar Daniel Noboa? Y él, en un programa anterior de hace un par de años, de Ver a su manera, recordó la necesidad de esto. Esta es la consecuencia de un manejo irresponsable de las finanzas públicas, es lo que estamos viviendo, en donde lo que debimos haber tenido este momento eran los fonditos. O sea, recordemos los famosos fonditos. ¿Para qué eran? Eran para esto, para la pandemia, eran para el terremoto, eran para lo que puede venir el día de mañana. Las contingencias en la vida son abundantes. El día de mañana podemos tener una erupción volcánica, un fenómeno del Niño muy fuerte, inundaciones, etcétera. Todo lo que puede pasar en la vida. Y el Estado debería cumplir una función de aseguramiento de sus ciudadanos. El Estado tiene estos gastos adicionales que son reales. Cuando hay una contingencia, el Estado tiene que entrar a ayudar a los ciudadanos y lo hace,
Pero el problema es que no está preparado porque se gasta todo en la época de las vacas gordas. Cuando todo va bien, se gasta toda la plata. Se consumió los fonditos y entonces lo que tenemos que hacer aquí, hay un tema de fondo que es corregir este ciclo perverso de un Estado que se gasta todo lo que tiene y no está preparado para una contingencia. Ya ven por qué tiene vigencia esto, estamos en una triple contingencia, el niño, lo eléctrico y la inseguridad. Pregunto, ¿consultar sobre los fonditos o reponer los fonditos de la reforma tributaria o en la consulta? Ya está, la reposición de los fonditos está en la reforma legal que se hizo al Código Fiscal. Entonces, el problema es que la economía no ha dado para reponerlos. Construir los fonditos tomó muchísimos años. No estaba al tanto de eso. Ya se incorporó, o sea que es algo que está en proceso y gradualmente, eso se hizo durante el gobierno de Lenín Moreno, esta reforma al Código de Ordenación. Qué bueno que lo recuerde, no tenía idea. Ahora, otra propuesta. Yo diría que es lo obvio, casi una perogrullada, pero hay que concretarla. Lo recordó recién Carlos Julio Manuel en una comparecencia de ver a su manera. Supongamos que te llega la lotería, te llega un meteorito con oro que vale 5.000 millones de dólares y pagas el déficit presupuestario. ¿Ha solucionado el problema? No, pues sí, el problema es que Ecuador no crece. Desde el 2018 al 2022, si tú ves el Producto Interno Bruto de los dos fines de año, es exactamente el mismo. Y la clave del crecimiento económico es... Inversión pública. Y para traer inversión pública hay que... Bueno, para tener inversión pública hay que hacer algunas cosas. Una de ellas, por ejemplo, renegociar adecuadamente la deuda externa, que nadie la toca. Ningún candidato toca el tema, que para mí es fundamental. Yo sugerí hace mucho tiempo, escribí un libro que tú lo tienes, donde sí hay que pedir la condonación de la deuda con China. Correcto. Porque esa plata no ha servido sino para productos de mala calidad, con sobreprecio y corrupción. Yo pensé que Guillermo Lasso, cuando se topó con el presidente de China, le iba a decir, mire, tenemos que llegar a un arreglo aquí, pero no lo hizo. Ya hubo una renegociación, es insuficiente, ve viable lo que propone sobre China. ¿Por qué no se habla de renegociar la deuda externa claramente otra vez? Bueno, primero una observación. La clave del crecimiento no es la inversión pública. Tenemos que tener los dos motores prendidos, inversión pública e inversión privada. Si queremos volar con un solo motor, es lo que quiso hacer Rafael Correa y no funcionó incluso en la bonanza, en la gran bonanza petrolera. Tenemos que prender el motor de la inversión privada y es lo que no se ha logrado. Por eso estamos con apagones. La inversión pública estimula a la privada, porque ¿a quién contratan los sectores públicos para las obras? A la privada. Y resulta que, como usted dice, en esa experiencia no funcionó así. Y hay que estar claros que para el Estado, para invertir, tiene que sacar recursos de algún lado. Les tiene que quitar recursos a quien generó esa riqueza. Entonces, para que haya más tributos, más ingresos estatales, tiene que haber más producción privada. Entonces, la clave del crecimiento está en impulsar esa inversión privada, en la innovación que genera crecimiento económico. ¿Una nueva renegociación de la deuda? Renegociación de la deuda, bueno, con la deuda comercial no tiene cabida. Acabamos de hacerla. En 2020 se renegoció la deuda comercial. Y el problema es que no hemos tomado los correctivos. Renegociamos la deuda porque decimos no podemos pagar y cada 10 años repetimos la historia. Es que no podemos pagar, es que la deuda es ilegítima. El problema es que seguimos actuando irresponsablemente. ¿Y hacemos un planteamiento audaz a China? Me parece que una condonación no tiene espacio y China no nos va a aceptar. Se puede renegociar y hay que insistir en renegociar plazos. Ya se ha hecho algo. China se logró liberar algo del crudo que estaba relacionado con la deuda china. Eso fue muy positivo. Habría que negociar y creo que sí es posible negociar una extensión de plazos. Ese tipo de cosas se pueden hacer con la deuda con China. De ninguna manera pensar en no pagar esa deuda, eso no va a ser aceptable para ningún prestamista y además nos deja nuevamente un pésimo predicamento porque somos ese país que somos rápido para endeudarnos, pero el rato de pagar encontramos cualquier pretexto para no devolver ese dinero. Economista Alberto Acosta Burneo, gracias por su claridad y el otro ingrediente que le pone, su crudeza. Creemos que ese es un enorme aporte y una gran orientación para un momento crucial en que las decisiones adecuadas están tomándose o forjándose por parte del presidente electo, no siempre con el mejor de los resultados y expectativas, aunque sí hasta ahora ciertamente acorde con las promesas que hizo. A una persona como yo que siempre ha reclamado que la gobernabilidad proviene de prometer lo que se cumplió, le resulta difícil decir lo que voy a decir. Si encuentra una situación que le vuelve
peor hacer lo que dijo versus lo que debe? Piénselo. Porque repito, este pueblo aguanta que se lo ajuste, no aguanta que se le mienta. Y lo que menos aguantaría todavía es, en aras de honrar la palabra, desbaratar más el país que se lo dejan maltrecho. De ahí que todo lo económico que hemos hablado pasa por el manejo político, se relaciona con la clase de alianza que se puede hacer en el legislativo para facilitar lo que aquí hemos tratado, pero sobre todo tiene un eje fundamental, la comunicación política. En eso hay una persona genial, que ha sido Iván Carminiani. Pero una cosa es comunicar en campaña y otra cosa es comunicar en gobierno. Y eso él nunca lo ha sido. Eso él nunca lo ha sido, Daniel Noboa. Y para cuando terminan de aprender, ya se tienen que ir. Entonces, aprendan de quienes pasaron por allí o de quienes, sin haber pasado por allí, y por si acaso de ninguna manera estoy insinuándome, aunque yo estuve ahí año y medio manejando comunicación gubernamental, y de quienes sin haber pasado por allí dominan esto como una ciencia y una técnica que es necesaria para conseguir lo que todos queremos, levantar esta economía y ponerla a andar. Muletas otra vez. En año y medio caminaremos mejor. Hasta entonces. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Serviseguros, Ambienza, gestor inmobiliario, Pharmacies, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.